Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Víctor Andrés Ospina, estudiante de noveno semestre del pregrado en Administración Pública de la Corporación Unificada Nacional, CUN. En esta ocasión quiero hablarles sobre el documental 970, eh, cuyo tema, cuyo tema, dirigido por Victoria Solano, nos muestra la afectación que tuvieron unos campesinos y algunos comerciantes del municipio de Montealegre, de Campo Alegre, Huila, cuando el ICRA proclamó la resolución, proclamó esta resolución con la cual, y de acuerdo a lo que se pactó en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no se les permitía a los campesinos cultivar sino con semilla certificada, por lo cual en el comienzo del mismo se incautaron muchas toneladas de arroz y de semilla y fueron destruidas en rellenos sanitarios, lo cual causó mucha indignación y confrontación ciudadana con la policía y el repudio de varios sectores que no entienden cómo con esto se pierden varias prácticas ancestrales, se generan sobrecostos en la producción de alimentos y no se ve la tal calidad de la que hablan por tener supuestamente semillas certificadas. Y además no se entiende cómo criminalizan a unos campesinos y comerciantes hasta el punto de judicializarlos y ponerles multas por unas normas que apenas empezaban a difundirse y de las cuales según muchos de esas personas aún no tenían conocimiento. Entre los personajes y características que encontramos en este documental, empezamos con Juan Guillermo Rodríguez. Juan Guillermo es el director de Campo Alegre Noticias. En el documental observamos que él informa lo que pasó el día que llegó la policía con el ICA a hacer los operativos en ese municipio. A donde llegó, él llegó porque la comunidad pidió apoyo de los medios de comunicación. Y durante todo el documental cuenta sobre lo que vivieron los campesinos, cómo los trataron las autoridades, cómo los judicializaron, cómo incautaron y destruyeron la semilla. También habla sobre la economía de la región, muestra su punto de vista frente a lo que dicen las autoridades, los comerciantes, los campesinos y sobre lo que ha traído el TLC a la región. Y más exactamente sobre lo que ha producido la resolución 970 del ICA en los agricultores y comerciantes de este municipio. Otro personaje que aparece en este documental es la señora Zenobia Calderón. Ella es una agricultura de Campo Alegre, ella es una agricultora de Campo Alegre. Siempre se ve desde el inicio de la protesta. Ella hablaba con los policías, les exigía sus derechos y cuenta desde su naturaleza campesina el dolor, la impotencia y las pérdidas que le produjo la incautación de 122 sacos de arroz, que fue lo que le incautaron a ella. Y ella no entiende, al igual que todos los campesinos y comerciantes, por qué botaron la semilla que con tanto esfuerzo se hizo. Dice que ellos nunca intentaron ocultarla y se pregunta por qué quieren cambiar las costumbres de su pueblo, que siempre han sido exitosas, pues según lo que ella dice. Y hace una crítica porque el gobierno, en vez de ayudarlos, inclusive cuando tuvieron la afectación por la ola invernal, en vez de ayudarlos los sanciona y no les ha ayudado de pronto con las semillas. No entendieron que esas semillas se pusieron más caras. Por ejemplo, no les brindan capacitaciones ni tampoco ayudas para sembrar, por ejemplo, con todo lo que exige las normas actuales. Otro personaje que encontramos en este documental es la doctora Neila Treviño. Ella era la alcaldesa de Campo Alegre para ese tiempo y en su alocución ella critica mucho el actuar de la policía, de las autoridades, por las agresiones que vivieron los campesinos en ese tiempo.
por la actitud de las autoridades con los comerciantes, y defiende mucho los defiende a ellos y también a los campesinos, porque según ella a ninguno les habían socializado la norma o le habían dado capacitación sobre lo que se podía o no se podía hacer, teniendo en cuenta ya la puesta en marcha del TLC. Otro personaje que encontramos es un ex concejal del municipio, el doctor Jorge Eider Carvajal. Esta persona habla de su municipio como lo que es, ¿no? Un referente nacional agropecuario que tiene la mejor calidad de arroz de Colombia. Eh, También dice ferozmente que el ICA atacó directamente a Campo Alegre porque la mayoría de la semilla colombiana se daba en este municipio. Y lo más de pronto crítico que él piensa es que pues que esta acción que se tomó allá fue un delito de lesa humanidad, porque no le cabe en la cabeza lo que hicieron con la semilla al destruirla en un relleno habiendo tanta hambre, por ejemplo, en Colombia. Otro de los personajes es el señor Reinaldo Pérez. Él es un comerciante dueño de un secadero y sellado, de un secadero sellado. Habla de arroz y de otro tipo de vea. Habla sobre cómo llegaron las autoridades a las bodegas y se llevaban el arroz y las semillas. Cuenta esa historia. Además dice que él las entregó, pero pues que nunca se imaginó que era para botarlas. También cuenta la relación que ha existido con los campesinos y cuenta cómo se hace el proceso de secado del arroz. Hay, por ejemplo, ahí en su negocio y de otro tipo de productos pues que le ha tocado empezar a secar debido pues a esta norma, a esta resolución 970. También encontramos otro personaje, la señora Carmenza Hermosa. Esta señora, también comerciante, también dueña de un secadero sellado. Eh, Ella en su intervención se le ve muy triste. Explica cómo se hace el secamiento del grano. También cuenta sobre el proceso judicial que se le adelanta. Y pues lógicamente siempre en toda la entrevista se ve muy triste por las pérdidas que tuvo económicamente y porque pues aún ella piensa, y según lo que le han informado las autoridades, pues que ella tiene que esperar más sanciones y multas por la judicialización que le hicieron cuando vinieron a hacer cumplir la norma, la resolución 970. Eh, Encontramos al señor Tito Suárez. Él es el gerente seccional del ICA Huila. Informa el motivo por el cual se incautó la semilla y dice que no es solo como lo dicen los campesinos, sino que esta semilla no era certificada, que además estaba húmeda y que en estos secaderos las guardaban en bolsas de empresas que sí estaban certificadas. Entonces, por ese fue el motivo de la incautación, no solo lo que dicen los campesinos. Además dice que le informaron con 2 meses de antelación a la comunidad. Dice que se hicieron mesas de trabajo y habla de lo que ellos hacen como institución para proteger al campesino y ayudarlo si tienen quejas contra las empresas que hacen las semillas, que supuestamente algunas salen malas. También encontramos como personaje al señor Esaín Calderón Ibata, o es un abogado. Primero cuenta que los comerciantes secadores los investigan por ser acondicionadores de semilla, lo cual no es cierto
porque ellos solo la secaban y no le hacían otros procesos. Habla sobre los estándares tan altos que exige la norma y sobre la imposibilidad lógicamente del campesino para hacerla, por lo que las multinacionales son las únicas que lo pueden hacer. Manifiesta que no se hizo socialización de la norma tampoco y respalda a los agricultores porque las cantidades de arroz eran muy pequeñas, eran para ellos, eran prácticas ancestrales, eran para trueques, eh, y además dice que eran solo para el consumo y para la reserva, y para la reserva que está permitida en todo el mundo. Por último, dentro de los personajes encontramos al señor Roberto Soriano. Él es un ingeniero agroindustrial, agricultor y comerciante. Dice que por su profesión estaba muy pendiente de los comunicados y afirma que nunca hubo socialización de la resolución. Además, cuenta que perdió 266 sacos de arroz durante los procedimientos de las autoridades. Dice que la semilla certificada y la que siembran los campesinos es igual, con la diferencia de que la certificada es mucho más cara y que en algunos casos los agricultores le dicen que la semilla no funcionó y que hace el reclamo a estas empresas que la venden, pero las multinacionales no responden y les echan la culpa a otras cosas y no dan solución. Y dice que el ICA tampoco los apoya. Bueno, el contexto histórico y social podemos decir que esta historia se da en nuestra época actual, hacia el año del 2012, con el inicio del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, después de la firma oficial que se hace en la Cumbre de las Américas, en Cartagena, con la venida del país del presidente Barack Obama. Y se desarrolla en el municipio de Campo Alegre, Huila, productor de arroz y semilla por naturaleza para todo el país. Quinto municipio en importancia del departamento de Huila, con aproximadamente 35.000 habitantes. Y su economía se basa en la producción de arroz, la ganadería y la piscicultura. También es conocido como la capital arrocera de Huila. La mayoría de población es rural y se logra evidenciar la gente pujante y trabajadora de este municipio, tanto en la zona rural como urbana, donde el inconformismo por las acciones del gobierno es evidente, ya que aunque no necesitan del Estado para poder surgir, tampoco necesitan la intervención de ellos con normas que realmente solo los afectaron. Bueno, este documental lo realiza la señorita Victoria Solano. Ella es periodista y documentalista. Estudió medios audiovisuales en el Politécnico Gran Colombiano y cuenta con un magíster en periodismo de la Universidad de San Andrés en Argentina. Ganó el premio Simón Bolívar de periodismo por el documental 970 y realizó el documental Su Merced, que fue estrenado mundialmente en Sheffield Dot Fest, donde además fue nominado al premio Tim Harrington y que fue en el 2020 la primera película estrenada comercialmente en Colombia durante la pandemia. Bueno, tenemos estas preguntas de discusión. Entonces, la primera: ¿cómo sembraban los campesinos antes de la firma del TLC con Estados Unidos? ¿En qué consistían estas tradiciones ancestrales? Entonces, los campesinos de Campo Alegre sembraban sus cultivos de arroz antes del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de acuerdo con sus costumbres ancestrales, con la mejor semilla que les quedaba de sus cosechas, la cual sí secaban y alistaban en unos secaderos artesanales que les brindaban algunos comerciantes del casco urbano. La segunda pregunta: ¿qué impacto en los campesinos de Campo Alegre tuvo la resolución 970 del ICA, recomendado por Estados Unidos, que indica que solo se pueden sembrar semillas certificadas en el país? Bueno, el primer impacto con esta resolución fue que apenas se expidió, les incautaron miles de toneladas de semilla que estaban secando en los campesinos en los secaderos del casco urbano. Y esto ocasionó pues que muchos perdieran toda su cosecha y el valor lógicamente de la misma.
ya que aparte del decomiso fueron destruidos sin posibilidad de recuperarlos. Y además de esta pérdida económica se suman que las multinacionales que tienen autorizado vender las semillas lo hacen a altos costos y con las condiciones que ellos imponen y que pues por el TLC deben hacer cumplir las autoridades en Colombia, lo cual claramente afecta sus costumbres y la economía de no solo de ellos, sino de todo el país. La tercera pregunta, ¿qué impacto tuvo la resolución del ICA en las personas dedicadas al secado de semilla? Prácticamente las dejó en la quiebra, ya que fueron las más afectadas, pues estas prácticas quedaron casi abolidas, afectando directamente a sus empresas, pues lo que más secaban en sus negocios era arroz, aunque también secaban otros productos que se dan en la región, pero ese era su fuerte. Además les incautaron todo el producto que tenían embodegado, los judicializaron y ellos están a la espera de más sanciones que pueden ser de prisión o de multas. Por último, tenemos la cuarta pregunta de discusión, ¿cómo se desarrolla la protesta campesina frente al TLC en el país? Pues realmente los campesinos en Colombia se han manifestado varias veces, inclusive tomándose las vías de hecho, porque muchos argumentan que sus productos no son exportados como se había prometido en mayor cantidad y con mayor valor. Al contrario, con la entrada en vigencia de ese tratado se encareció la producción, empezando porque las semillas son más caras. Además, los insumos ya provienen de otros países, también son caros. Y las grandes potencias como Estados Unidos al final siempre ganarán. Y pues como ya se ve, exportan a Colombia más de lo que importamos de acá. Lo cual claramente afecta a otros campesinos de otros sectores a los cuales ya no les compran sus productos porque la demanda baja y las grandes potencias las venden a menores precios por el poderío que tienen. Así que aunque muchos estamos felices porque se pudieron exportar otro tipo de productos que se producen acá, lo cual pues abre muchas puertas de empleos, es una realidad que las potencias económicas buscan solo su beneficio y al final terminan jodiendo a los más vulnerables. Muchísimas gracias.